¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a Impuestos y Finanzas. Les saluda Evi Ciscos y claro que me encuentro junto a nuestro servidor y contador de confianza, el señor Jorge Paneque. Jorge, otra semana más. Otra semana más, otra semana que sé que vamos a poder transferir esa información que las personas necesitan allá afuera para que las planillas queden preparadas en una manera correcta. Y sabes que lo que más me gusta de nuestro programa es que toda la semana estamos hablando con nuestra comunidad, educando a nuestra comunidad para que así nosotros podamos crecer y poder educarnos un poquito más acerca de nuestros impuestos. Claro, eso es muy importante porque pienso que estamos tratando de traer la información que ellos nos están diciendo allá afuera que necesitan. No hacemos nada con darles informes que no son importantes. Estamos tratando que en el programa se le dé información, que nos hacen las preguntas para nosotros saber qué es lo que ellos quieren saber. Y la semana pasada estábamos hablando de un tema muy interesante acerca de las propiedades, el que compra una propiedad, qué pasa con los créditos, si lo vende, si gana. Y definitivamente yo creo que esto es algo que va a beneficiar a muchas personas. Hubo muchas llamadas en relación a ese programa. Ese programa yo considero que estuvo bien interesante. Igual que el de hoy creo que es un tópico que va a estar calientico porque yo pienso que afecta a muchas personas de cualquier nacionalidad, de cualquier país a donde esa persona venga. El tópico de hoy le va a ser interesante. Así es. Bueno, el tópico de hoy, vamos a entrar directamente al tema. Así. Muchas personas, y yo sé que esto en nuestras comunidades, viven acá, pero compran propiedades en sus países o hacen negocios allá o tienen también como idea que se van a retirar un día a su país, y por eso es tan importante a la hora de llenar los impuestos y sus planillas, cómo hacerlo de la forma correctamente sin tener que perjudicarse en un futuro. Mira, la ley es bien clara en esto. El gobierno dice que si tú eres residente o ciudadano de este país, tú tienes la obligación de rendir informe al tío Sam, como todos sabemos. Cualquier entrada que tú tengas, no importa de a dónde venga. El ser ciudadano o el ser un residente permanente te obliga a que tú dejes informe. Y entonces, si un ciudadano está acá, pero está viviendo en el extranjero, ¿todavía tiene que llenar los impuestos? Sí. ¿Y cómo hace eso? Y eso, te explico algo. Yo en el caso mío particular tengo varios clientes, tengo casos de personas que están trabajando con proyectos especiales en estos momentos en Inglaterra, en Francia, en España y en Italia también. Estas personas han sido asignadas por compañías norteamericanas por un proyecto de 3 años, de 2 años. Y mucha gente me dice a mí, mira, estoy pagando doble impuesto porque en esos países obviamente hay que pagar impuestos, tanto o más que acá. No están pagando doble impuesto, yo te explico por qué. Si las planillas se hacen correctamente, y eso es un formulario especial que no es por nada, pero no todo el mundo lo puede manejar, tú tienes que hacer un formulario de lo que se llama un no residente, un non-resident. Y la manera que eso se hace es, si tú estás trabajando digamos en Inglaterra, ganaste $150,000, pagaste allá en ese dinero $30,000 de impuestos. Impuestos de allá. Impuestos de allá. Tú estás supuesto a llenar esos impuestos aquí y declarar que ganaste $150,000, pero cuando llegas aquí a la porción a donde te dice cuánto es el impuesto que tengo que pagar aquí en esos 50, si te dicen son $28,000, tú tienes que anexar una planilla donde te dan un crédito por lo que pagaste allá. Si tú aquí debes 28 y allá pagaste 30, no tienes que pagar nada. No te van a devolver nada, pero no vas a pagar nada. Puede funcionar de la otra manera. Te doy el ejemplo. Si aquí tienes que pagar $30,000 y en la planilla de Income Taxes que llenaste en Inglaterra solamente pagaste 25, entonces lo que se hace es, se te da crédito por los 25 y le debes $5,000 acá. Pero no estás pagando doble impuesto. Estás pagando un solo impuesto y se te está reconociendo el crédito de lo que pagaste en el extranjero. Ah, ok, eso está sumamente interesante. Sí. Y ahora, Jorge, las personas que viven acá pero tienen inversiones en el extranjero, ¿cómo llenan los impuestos y la planilla en ese caso? Ok, hoy en día muchas de las compañías a través de las cuales se hacen las inversiones extranjeras, ellos te mandan a final del año un documento, sea del país a donde lo tengas, mandan un documento aquí y tú estás supuesto a recoger ese interés o ese dividendo. Si estamos hablando de acciones, la compra y venta de acciones que hayan pasado en el extranjero,
toda esa información te la suministran y tú tienes que anexarla, tienes que agregarla a la actividad que hayas tenido acá. Y ahora, y si le compras, vamos a suponer que yo sé que este es el caso de muchas personas, les compran una casa a su mamá que vive en el extranjero, en otro país, ¿tiene que reportarlo eso si le compra una casa? Sí, mira, déjame abordar el tema bajo dos situaciones. Situación una, lo que tú me acabas de preguntar. Tú le compras una casa a tu mamá, a tu hermano, o compras una casa para ti mismo, para dejarla en tu país, pensando que en el futuro te vas a retirar allá. Lo único que tú tienes que hacer, hay un formulario aquí que se llama el Schedule B, el anexo B, cuando tú llenas tus impuestos, y en la parte de abajo, ese anexo tiene 2 o 3 preguntas. Una de las preguntas es si tú tienes inversión en el extranjero, sí o no. Si tú recibes dinero del extranjero, sí o no. Si tú tienes negocio en el extranjero, sí o no. Mucha gente tiene miedo a contestar esas preguntas. Esas preguntas son importantes que se contesten. ¿Y por qué es eso? Te explico. Tú tienes una casa ahora que no la estás rentando en cualquier país y simplemente es de uso personal. No tienes que pagar nada por eso, pero es importante que contestes que sí tienes propiedades fuera. Mucha gente me dice, yo no voy a quedarme aquí, yo el día que me retire me voy para mi país y no voy a venir acá. La vida da vueltas y lo he visto pasar muchas veces. Hay veces que las personas, pensando que no van a quedarse acá, les ha cambiado la situación, deciden vender esa propiedad en su país y entonces se aparecen aquí con un monto de 300, 400 mil, 200 mil dólares de la venta de esa propiedad. El gobierno va a venir a preguntar de dónde sacaste el dinero correctamente. Entonces ya eso te va a implicar que te pueden llevar y decir tú estabas evadiendo impuestos, tú no declaraste eso, aunque no tenías que pagar nada en realidad, pero se lo escondiste. La ley dice que tú estás supuesto a hacer lo que se llama un disclosure. Debes de dejar y después saber. Vamos a suponer que esa propiedad se vende, ¿tiene que pagar impuestos a la hora de transferir el dinero acá? La misma ley que aplica aquí, aplica a esa propiedad. Si es una casa de uso personal, tienes una exención si eres soltera, hasta 250 mil dólares si hay ganancias sin pagar impuestos. Si eres casada, tienes 500 mil dólares si hay ganancia. La misma ley aplica. Si es una propiedad comercial, entonces sí tienes que entrar en el tema del capital gain. Está muy interesante eso. Bueno, Jorge, nosotros nos vamos a un corte comercial, pero a regresar vamos a tener más, vamos a hablar un poquito más sobre este tema, Claro, para que la gente sigan informándose un poco más. Así que no le cambie de canal, que nosotros seguimos con más de impuestos y finanzas. Hola amigo, mi nombre es Jorge Paneque, contador público y preparador de impuestos registrado y certificado. ¿Sabía usted que esas personas que viven aquí y tienen inversiones o reciben algún tipo de entrada del extranjero están obligados, de acuerdo al código, a registrar y a enseñar esa cantidad de ingresos que tienen en sus planillas de impuestos? Muchas personas están confundidas y tienen miedo el reportar esto porque piensan que le va a crear una deuda grande con el IRS. En la mayoría de los casos no es así. Si usted desea información sobre este tema, usted puede comunicarse con nosotros y le daremos una explicación y lo llevaremos en la planilla para que usted vea que en realidad no es tan complejo como usted piensa. Para más información, por favor, comuníquese con el número que aparece en pantalla. Gracias. Qué bueno que siguen en sintonía con Impuestos y Finanzas, y claro que nosotros seguimos con más de un tema que está sumamente interesante, ¿verdad, Jorge? Que estábamos hablando un poquito de tener propiedades en el extranjero, qué pasa a la hora de llenar los Inversiones, impuestos. Pienso que este tema le aplica a muchas personas. Son tantos los clientes que vienen y de nuevo, muchos tienen temor en hacer lo que la ley dice que hay que hacer. Y la mayoría de las veces podemos cumplir con la ley
y no le cuesta nada a la Pero persona. yo creo que las personas tienen miedo que lo vayan a afectar a la hora de llenar las planillas. Afecta a la persona, vamos a suponer que tiene una inversión en el extranjero, va a tener que pagar un poco más. Y yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Pero mira, todo depende del monto, porque si estamos hablando de que tú eres una persona, voy a usar un país cualquiera, que tú tienes inversiones en Santo Domingo y tú recibes, por decir, $2,000 de intereses de Santo Domingo de una inversión que tú tengas allá. Aquí, lo que eso te va a costar en impuestos, si es que te cuesta algo, posiblemente no sea más de $100 y pico o $200. Ese es el efecto que vas a tener. Ahora, si tú me dices a mí, yo recibí 50, 60, $70,000, ya estamos hablando de otra cosa. Eso sí te puede costar $8 o $10,000 impuestos. Pero de nuevo, de la manera que yo lo veo, esto no es una cuestión de que yo lo declaro si quiero. Eso no es opcional. Esa era mi próxima pregunta. ¿Están obligadas las personas a declararlo? Claro, tú tienes una obligación en hacer eso. No es opcional. Muchas personas piensan, no me van a descubrir. Bueno, ¿sabes qué? Yo he visto temas, yo he visto casos donde sí lo han descubierto. Y eso se traslada a una sola cosa, evasión de impuestos. Y Jorge, tú llevas muchos años haciendo esto, No así mucho, que 38 nada más. 38 años. Así que has visto todo este tipo de casos. Sí. ¿Y cuáles son las penalidades de una persona que no declare las propiedades o los negocios que tenga o inversiones en el extranjero? De entrada, si ellos quieren llevar a la ley al rigor, a lo máximo, y te acusan de evasión de impuestos, dos cosas pasan. Una, te hacen pagar los impuestos que dejaste de reportar, y dos, puedes ir a la cárcel. Evasión llama para cárcel. Honestamente, ellos no están en el negocio de poner a nadie en la cárcel. Ellos lo que quieren es que se le dé su dinero. Que le paguen el dinero, claro. Pero sí está ahí, en el código está que lo pueden hacer si desean. Y Jorge, ¿cuánto hay que pagar para las entradas monetarias de afuera? Todo depende del nivel de income que tú tengas aquí. Si tú aquí tienes una entrada de $50,000 y tú te ganaste $4,000 en el extranjero, tú estás en un bracket de un 20-22%. Esos $4,000 allá afuera te pueden costar $800 aquí. Si estás en un bracket de $150,000, ya entonces tú caes a 33%, que entonces esos mismos $4,000 te cuestan $1,200. Todo depende del nivel de entrada que tengas acá. ¿Y este año habrán algunos cambios en las leyes en este caso? Sí. De entrada antes teníamos, había 7 brackets hasta el año 2017, 7 niveles. Este año con el cambio que hay solamente vamos a tener 5 niveles. No quiere decir necesariamente que vamos a estar mejor, porque de esos 5 niveles, el nivel último que hay este año de entrada es un poquito más alto que el que teníamos antes. ¿Y cómo eso va a afectar a las personas? Bueno, va a afectar. Si nos das un ejemplo. Sí, te doy un ejemplo. Si tú eres una persona que ganabas $200,000 y antes estabas pagando el 39%, tenías que pagar en ese dinero $80,000, aunque tú no lo creas. Ahora tienes que pagar el 33%, que es un % más bajito, pero le han quitado a todo el mundo muchas deducciones que antes teníamos. Te han quitado, estás limitado en los intereses de la hipoteca, estás limitado en los real estate taxes. A pesar que el porcentaje es más bajo, termina al pagando perder más deducciones, puedes estar en un bracket más alto. Wow, eso está sumamente interesante, Jorge. Sí. Bueno, señores, nosotros seguimos aquí con más de Impuestos y Finanzas. Nos vamos a un corte comercial, pero a regresar estaremos hablando acerca de este tema que está bien interesante. Yo sé que a muchas personas de nuestra comunidad nos interesa porque tenemos inversiones en nuestros países o quizás pensamos en hacer, hacer negocios en nuestros países. Así que no le cambie de canal, que muy pronto regresamos con más. Saluda Evi Ciscos y como ustedes saben, toda la semana me doy la tarea de salir a la calle a platicar con nuestra comunidad. En el día de hoy me encuentro aquí en las calles de North Bergen para platicar con nuestro público.
Ahora mismo me encuentro junto a César Caramillo, aquí en la calle de North Bergen. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, con un poquito de frío, pero muy bien. Hace un poquito de frío, pero ahora, la verdad de este año vendrán muchos cambios a la hora de llenar los impuestos. ¿Sientes que vas a ser beneficiado o impactado a la hora de llenar los impuestos? Bueno, pienso que en este año, en el caso mío no voy a ser beneficiado, porque tengo préstamos de estudiante que no los puedo deducir de mis impuestos. Entonces sí, un poquito en desacuerdo, ¿no?, con la política actual. ¿Y cómo elige usted un preparador que sea de confianza? Bueno, informándome, en el caso mío yo hago los taxes, yo mismo soy la persona que me informo y trato de hacer mis propios taxes, pero asumiendo no tener conocimiento de hacer mis taxes, trataría de informarme, ir a una agencia de gobierno o agencias que ayuden a la comunidad, que pueden tal vez ser las mejores personas que puedan asesorar a la gente. ¿Y tú piensas que nosotros como comunidad latina estamos lo suficientemente educados a la hora de llenar los impuestos? Pienso que no, porque no somos las personas que recibimos la información de manera primaria. Primero, como el idioma no es del inglés, entonces tenemos que acudir a personas que nos tienen que traducir para poder llegar a la información correcta. Señores, y nosotros seguimos con más de impuestos y finanzas. Nosotros ahora nos encontramos junto a Ana Figueroa, aquí de North Bergen. ¿Cómo se encuentra, Ana? Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, ahora este año vendrán muchos cambios a llenar los impuestos. ¿Usted siente que va a ser beneficiada o impactada a la hora de llenar los impuestos? Acho que vou ser empatada, ¿Por qué piensa usted eso? porque sou retirada e o que me pagan é muito pouco e não me dão mais nada. ¿Usted piensa que este año con estos cambios nosotros como latinos estamos lo suficientemente educados para poder llenar a cabo nuestros impuestos? Eu penso que não, que necessitem mais educação para poderem ser, para que o governo não nos quite tanto. Lo bueno es que le tengo una buena noticia. Nosotros ahora en Telemundo tenemos Impuestos y Finanzas, que es un programa semanal que estaremos educando y concientizando a nuestra comunidad latina a cómo llenar sus impuestos. Así que todos los lunes a las 2 de la mañana puede sintonizar a Impuestos y Finanzas para poder aprender un poquito más. Muito bueno. Vai, sintonizem Impostos e Finanças em Telemundo. ¿Cómo eliges tú un preparador que sea de confianza cuando vas a llenar tus impuestos? Bueno, siempre uno buscar a alguien que uno tenga mucho tiempo para que así las cosas puedan salir bien, tú sabes. Y yo les recomiendo a todos que lo hagan con alguien de confianza. ¿Y tú piensas que nosotros como comunidad latina estamos lo suficientemente educados a la hora de llenar los impuestos? Bueno, creo que sí. Los latinos hemos crecido mucho y estamos preparados para todo. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a estar un poquito más preparados, especialmente con el programa Impuestos y Finanzas, donde todos los latinos pueden sintonizar todos los lunes a las 2 de la mañana a aprender un poquito más de cómo se llenan los impuestos correctamente y cómo mejorar las finanzas. Así que muchísimas gracias y señores, nosotros seguimos con más de Impuestos y Finanzas. Qué bueno que siguen en sintonía con Impuestos y Finanzas. Les saluda Evi Ciscos y claro que me encuentro junto a nuestro servidor y contador de confianza, el señor Jorge Paneque. Jorge, de verdad que este ha sido un tema bien interesante en el día de hoy. Yo considero que sí. De hecho, todos los temas que hablamos yo considero que son importantísimos porque están dando tanta información. Sí, absolutamente. Y esta semana lo que hemos estado hablando en nuestro programa en el día de hoy son de las personas que tienen propiedades o inversiones en el extranjero o en nuestros países y qué hacen a la hora de llenar los impuestos. Y vamos a hablar un poquito más acerca de este tema porque hay muchas personas que tienen propiedades o tienen inversiones y nunca han llenado sus planillas acá en los Estados Unidos, que como estábamos hablando es un deber de cada ciudadano. Eso está correcto. Esas personas que están en situaciones así siempre tienen la habilidad de hacer lo que se llama una enmienda. Pueden corregir el año anterior o los años anteriores y declarar, adjuntar esa planilla que hablé anteriormente, que se llama el schedule, el esquema B, contestar las preguntas. Si de nuevo las propiedades o inversiones no han generado nada, lo único que tienen que indicar es que lo tuvieron.
Si han generado algo, obviamente tienen que enmendar el income tax para incluir esas cantidades y obviamente eso va a tener, va a repercutir que a lo mejor van a deber algo. Depende del monto, no es mucho tal vez, pero no se va a saber hasta que no se haga el trabajo. Y Jorge, si esta persona no ha declarado en años anteriores, ¿todavía puede declararlo ahora? Sí, siempre tú tienes la habilidad de enmendar, de corregir. Es mejor enmendar a dejar que ellos te descubran, porque si tú enmiendas voluntariosamente, tú puedes decir, yo por algún motivo me olvidé, no lo hice, no voy a mencionar nombre, pero hubo un político hace unos años atrás que le descubrieron que tenía una propiedad justamente en Santo Domingo, la tenía hacía 15 años, cobrando renta, y él dijo que él se la había olvidado. Y lo llevaron. Pero cobraba renta. Cobraba la renta y entonces lo llevaron, le hicieron una investigación inclusive en el Senado, porque él es un senador, y le dijeron, y no es de New Jersey, por si van a entenderme pensando lo que no es. Este señor es de Nueva York y le preguntaron, la comisión del Senado que lo estaba averiguando, le dijo, nosotros podemos entender que usted 1 año, tal vez 2 años, se le olvidó, pero usted pasó 15 años y si mal no me recuerdo, cobraba todos los años como 40 o 45 mil dólares en renta. Y él estuvo en un problema bien serio, luego salió. Pero bueno, el tema es que es mejor enmendar sin que ellos te descubran a que tú lo hagas voluntariosamente. Es mucho mejor hacerlo voluntariosamente a esperar a que ellos vengan, porque entonces corres el riesgo de evasión de impuestos. Jorge, y una pregunta, yo no sé si esto ha sido el caso o si ha visto este caso de una persona que no tenga un número de social aquí en los Estados Unidos, pero todavía quizás tenga una inversión en su país. ¿Cómo tiene que declararlo eso al no tener un número social? Bueno, estamos entrando ahora en un tópico ya que la ley varía un poquito, porque de entrada alguien que esté ilegal acá, no está supuesto estar, vamos a empezar por ahí. Claro. La persona puede aplicar para ese número que me estás hablando siempre y cuando esté generando entrada aquí. Si esa persona tiene entrada en su país y no es legal aquí, esa persona, ya te lo dije, no es legal. Esa persona no tiene que cumplir con las reglas de los impuestos acá, excepto que esté generando la entrada aquí. Wow, eso está sumamente interesante. Sí. Bueno, Jorge, nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a terminar de hablar un poco más acerca de este tema, así que no le cambie de canal, que regresamos sí, con más de Impuestos y Finanzas. Hola amigos, mi nombre es Jorge Paneque, contador público y preparador de impuestos registrado. ¿Sabía usted que esas personas que viven acá y que tienen inversiones en el extranjero muchas veces no lo han enseñado en sus planillas de impuestos? Eso, de acuerdo al código de acá, es un delito y no debe hacerlo. Yo pienso que muchas veces no están informados de cuál puede ser lo que le va a costar esto. Y yo pienso que para que usted esté bien informado y cumpla con la ley como ellos exigen, usted debe de buscar un preparador que le pueda decir qué impacto va a tener en sus planillas y así evita tener un problema con el IRS el día de mañana. Si usted desea más información, por favor, comuníquese con nosotros al número que aparece en pantalla. Muchas gracias. Qué bueno que siguen en sintonía con Impuestos y Finanzas y hemos llegado al tema final del día. De verdad que se ha pasado súper rápido, Jorge. Siempre rápido, siempre muy rápido. Jorge, y en el día de hoy hemos estado hablando de todas las cosas que pueden pasar cuando la persona tiene propiedades en el extranjero o si tiene inversiones en el extranjero, qué tienen que hacer a la hora de llenar los impuestos. Pero una pregunta que para cerrar el programa de hoy, una persona que esté recibiendo una pensión de su país y todavía esté acá en los Estados Unidos, ¿tiene que reclamarlo eso? Si la persona recibe una pensión de su país y aquí ya está retirado también, que no tiene entradas, lo más probable es que eso no tenga impacto ninguno y no tiene que hacer nada. Pero
Si estamos en el otro lado de la cerca, Si están allá, no, exacto, si la persona se regresa a su país y recibe una pensión de acá, junto con lo que se llama el seguro social, el Social Security, esas personas tienen que llenar planillas de impuestos. De nuevo, caemos en el monto, cuánto es la cantidad. Si es una pequeña pensión de 4, 5 mil, 6 mil dólares al año, no tiene, está obligado a arreglar la planilla, pero no tiene que pagar nada en eso. Ahora, tengo muchos clientes que reciben 25 y 30 mil dólares de pensión en el año y encima de eso reciben otros 10 o 12 mil, 15 mil dólares de seguro social. Esas personas definitivamente tienen que arreglar las planillas y casi siempre tienen que regresar algún dinero. y esas personas que están allá, porque yo sé que estamos hablando de este caso, de muchas personas que se retiran y después están en su país y deciden regresar a los Estados Unidos. Esas personas que se regresan a sus países, ignoran el hacer el filing de los taxes, es imposible que todo el mundo que rompa la ley lo puedan descubrir, pero uno nunca sabe si uno rompe la ley o uno es el que van a descubrir. Ha habido casos donde la persona ha llegado al aeropuerto y lo tienen fiscalizado bajo el número de seguro social Porque y el número del se pasaporte. dan cuenta de lo se que dan estaban cuenta, haciendo. Claro, y cuando vienen lo alan a una esquina, a un cuarto en ¿Y la inmigración. penalidad es que cárcel o...? Vuelvo y repito lo que dije hace un rato, ellos tienen la habilidad, si quieren aplicarlo, normalmente no lo hacen, de acusarte de evasión de impuestos por no hacer los impuestos. Y lo otro es, te obligan a que lo hagas, y entonces lo que normalmente hacen en situaciones así, te toman todo, te cogen la información, te dicen, te vamos a dejar entrar, tienes 20 días para ponerte al día. Y ahí tienes que pagar los impuestos que no hayas pagado en años anteriores. Wow, eso está... Que llevan intereses y penalidades también. Claro. Sí. Y por eso es tan importante, señores, informarse a la hora de llenar los impuestos, saber que tiene un contador que sea registrado, que sea de confianza, para evitar este tipo de problemas, ¿verdad? Claro. Yo sé que muchas personas que estaban en casa con muchas inquietudes y preguntas, yo sé que ya resolviste muchísimo de sus problemas. Pero déjame hacerte una pregunta. Todas las semanas decimos, esto es un tema, un tópico importante. Es que todos son. Eso te iba a decir, ¿cuál de ellos no lo es? Eso es, Jorge. Y yo sé, si están en casa y tienen más preguntas e inquietudes, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla, visitar nuestra página web. O Jorge, yo creo que tienen que ir a visitarte también. Visitarme a mí, y anteriormente estábamos tú fuera de cámara y yo conversando que el programa ya lo pueden ver, ¿dónde? Por YouTube, solamente tienen que entrar a nuestra página Impuestos y Finanzas y ahí pueden ver todos los programas anteriores. Si tienen más preguntas, pueden escribirnos, que siempre Claro. estamos pendientes. Así, y no, quédense pendientes también, porque toda la semana estamos yendo a nuestras calles a platicar con nuestra comunidad de los temas que de verdad nos interesa y también queremos educar. Así es. Así que no se pierdan Impuestos y Finanzas todas las semanas. Nos vemos la próxima semana.